Shalom, shalom, mis amados, bendiciones, bendiciones, mis amadas. Gracias a todos por estar conmigo. El Eterno bendiga sus vidas. Es un placer nuevamente, como cada lunes, poder estar con todos ustedes aquí en esta plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación, donde nos hemos propuesto más que todo estudiar las Escrituras, estudiar la Torá, ver qué dice ella genuinamente, no lo que dicen los sistemas religiosos, sino lo que dice el texto, la revelación. Así que bienvenidos, gracias a todos por estar ahí. Esperamos ser de gran bendición en este día. Y estamos en esta serie de analizar las palabras que son poco entendidas, entendiendo las palabras difíciles de la Escritura. Esta es la parte número 4 ya, donde hemos estado analizando estas Escrituras, dándole el sentido preciso. Así que yo voy a iniciar inmediatamente, voy a redimir el tiempo para poder analizar algunos versos y poder verlos más, la mayoría de los versos que en esta hora puedo yo analizar. Así que el primer verso que quiero traer a su consideración es el verso de Efesios 2, 14, 15. Si es posible usted tener su Biblia abierta mientras estamos nosotros leyendo, usted lo pueda leer usted conmigo para que pueda ver detenidamente lo que dice el texto. El texto dice, Efesios 2, 14, 15. Porque Él es nuestra paz. Se refiere a Yeshua, ¿no? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y dice luego, que es el punto aquí que se ha tergiversado, dice, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo, y crear un nuevo hombre haciendo la paz. Eso dice Colosenses 2, 14, 15. Ahora, ¿cuál es el entendimiento o la interpretación tradicional que se ha dado a este verso? La interpretación tradicional enseña que Cristo abolió la ley de los mandamientos del Antiguo Testamento a fin de permitir a los creyentes introducirse en la gracia de Dios y para que puedan tener paz con los judíos. Este es el entendimiento tradicional. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿será cierto? Ahora bien, ¿cuál es la interpretación o el entendimiento verdadero que hay que darle a este verso? Voy a declararlo y luego voy a comentar paso por paso lo que nosotros entendemos que está diciendo el texto conforme al contexto. El verdadero entendimiento debería ser que este pasaje afirma claramente que lo único abolido por la carne del Mesías o de Cristo es la enemistad o el odio entre los judíos y los que no lo son. Es decir, las naciones del mundo, los gentiles, no la ley misma. O sea, la causa de la enemistad que él está aboliendo no es la ley, sino el odio entre judío y gentil. Esta enemistad fue causada nada más y nada menos que por los mandamientos y ordenanzas extra bíblicos, tradicionalmente rabínicas, nunca por Dios, que invitó continuamente, mis amados, escúchenme muy bien, a los que no eran israelitas a que se quedasen y tuviesen comunión con Israel por medio de la ley, porque la única forma de poder tener comunión es a través de la Torá. Ahora bien, permítame yo profundizar más aquí. Para llegar a una mejor comprensión de este verso es necesario, como lo hemos hecho previamente ya en las sesiones pasadas, hacer un análisis del pasaje completo en el que nosotros estamos tratando de analizar, en el que se encuentran en los versículos que nosotros estamos analizando para formular una mejor conclusión. Es por eso que le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, donde vamos a desglosar a mayor profundidad este verso a mayor entendimiento. Mire qué dice el verso 1. Comienza el verso 1 y dice, y Él nos dio vida, le dio vida a ustedes
cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en el otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo cual lo mismo que los demás. Pero Dios dice que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduvemos en ella. Aquí hay varias partes que debemos analizar detenidamente. El primer punto que quiero que pueda analizar luego de ver esta parte, y vamos a seguir leyendo más, es lo que dice el verso 1, que dice, y él les dio vida a ustedes. Hay que recordar aquí inmediatamente entonces que Pablo le está escribiendo a gentiles, a personas que sin duda, mis amados, no habían nacido dentro de la cultura bíblica, no habían nacido del pueblo del convenio, y que se encontraban, por lo tanto, alejados de la salvación. Y entonces hace aquí una diferencia pasiva entre ambos, ustedes y nosotros. Eso es lo primero que hay que notar. El mensaje es directo a gentiles, a personas paganas, a que no tenían convenio, que no tenían Dios. Lo segundo que podemos notar es lo que dice el verso 2 cuando dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Está hablando de algo que ellos vivieron en el pasado, algo que era del pasado. Pero lo segundo, tercero que él dice en el verso 3, corrobora todo esto, es cuando dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, en otras palabras, para que me entienda, como tercer punto aquí, es que todos hemos pecado. Es que tanto judíos que han recibido salvación, creyentes que han recibido salvación, y gentiles que no han recibido salvación, todos hemos pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, mis amados, para que me entiendan, Pablo está diciendo, todos tenemos la misma condición. ¿Cuál es la condición de un pecador? Que tiene la necesidad de un Salvador. Es por eso que en el verso 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Sin duda, él deja algo aquí bien claro. ¿Qué es lo que está dejando bien claro? Bueno, sin duda que la salvación es por gracia, que la salvación no es por obras. Esa fue la afirmación que nosotros, cuando iniciamos este proceso, este tiempo de analizar algunos versos que están relacionados con la Torá, dijimos y declaramos en la primera sesión. Así que le invito a que vaya y vea la serie completa, que esto es una serie que estamos haciendo. La tercera sesión, que habla acerca de que nosotros afirmamos que la ley nunca fue ideada para salvar a nadie. Entonces el verso 10 completa la idea y dice, porque somos hechura suya, creados en el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En otras palabras, la salvación tiene también un propósito mientras Yeshua regresa. Acuérdense, ustedes estaban sin salvación, se le dio salvación. Ahora bien, hay un plan, hay un propósito mientras Yeshua regresa. ¿Cuál es el propósito? La santificación. El propósito es la realización de la Torá, de la obediencia a los mandamientos, que la llama aquí obras, que fueron preparadas previamente
por él. ¿En dónde la preparó? ¿En dónde la colocó? Nada más y nada menos que en las instrucciones que él da, que son su Torá. El verso 2 continúa diciendo, los otros versos son también interesantes que debemos analizar. Mire qué dice el verso 11, dice, por lo tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, esto ve, está hablando del pasado, ya no son gentiles. Ustedes en otro tiempo, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Esto es vital entenderlo. Ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles son los pactos de la promesa? El pacto que se le hizo a Abraham en el Génesis. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías, esto es que ya están en el Mesías, ya han recibido salvación, como hemos explicado. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Coma. Entonces dice, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Y continúa diciendo, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo pueblo, un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Vio? Que no hay dos cuerpos, mis amados. No existe eso de la iglesia Israel separados. Lo único que existe, el único cuerpo legal que Dios tiene se llama Israel. En ese contexto, en lo que se llama Israel, fue que Dios colocó, mis amados, a judíos nacionales y a gentiles. Eso es lo que está tratando este verso. La enemistad era el problema que había entre ellos dos. ¿Cuál era el problema? La enemistad, que uno guardaba Torah y otro no. Entonces él lo que hace es que le lleva el mensaje de salvación a los que no guardan Torah para que ellos guarden Torah y sean un solo pueblo guardando Torah. Él le llama un solo hombre. Y dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos. Y a los que estaban cerca, por medio de él los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros, no son extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Yeshua Mashiach, en quien todo el edificio, o sea, el edificio es todos los creyentes, bien coordinados, van creciendo para un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Vio? Ahora bien, permítame yo ver algunas puntualizaciones aquí. El verso 11 dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha por la carne. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Pablo se está diciéndonos que esto demuestra, ponga atención, que ahora en el Mesías, siendo redimidos, siendo salvos, ya no hay judío ni griego, ya que Yeshua vino a darnos la verdadera circuncisión, la del corazón, que era la que exigía el espíritu de este mandamiento. O sea, la centralidad, lo más profundo, lo más importante, la esencia de este mandamiento. El mandamiento exterior de una circuncisión en la carne era un simbolismo de la circuncisión en el corazón. Lo segundo que noto aquí en esta porción, esta segunda parte de la porción de Efesios 2, es que él dice que en aquel tiempo estaban sin Cristo. En otras palabras, en aquel tiempo, en el pasado, antes, no ahora, ya ustedes son salvos, ya ustedes están en el pueblo de Dios, ya ustedes han sido redimidos. Antes ustedes no tenían el conocimiento de Dios, ahora sí. Por eso dice luego, alejado
de la ciudadanía de Israel, no del país físico. Pablo no está hablando aquí físicamente, sino de la entidad espiritual y lo que esto significa. ¿Qué significa? Formar parte del pueblo de Dios, formar parte del pueblo de Israel, en formar parte del pueblo de Dios. Y por lo tanto, entonces, ser hijos de Dios. Mire, esta es la verdadera identidad nuestra. La verdadera identidad nuestra no es ser pentecostal, no es ser de la raíz hebrea, no es ser mesiánico, no es ser bautista, nada en ninguna denominación. Esas son denominaciones humanas. Su verdadera identidad es ser hijo de Dios, dándonos a nosotros una potestad legal, espiritualmente hablando, de que le pertenecemos y de que Él nos engendró. Ahora bien, note aquí que está hablando de personas que estaban lejos y ahora están cerca, han sido hechos cercanos. Luego dice en el verso 12, alejado de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como decía, la promesa, el pacto de la promesa es una de las maneras, ¿cómo se le llama? El pacto abrahámico, que después fue traspasado a Isaac, que después fue confirmado con Jacob y que luego se fue traspasando a las 12 tribus de Israel y luego a todos los judíos. Ahora bien, debemos preguntar, ¿pacto de qué? ¿Qué pacto? Bueno, podemos decir de que Dios, el verdadero Dios, sería su Dios y ellos serían su pueblo, su especial tesoro, un pueblo de reyes, un pueblo de sacerdotes, una nación santa. La mayor promesa en la Escritura es esa, que somos sus hijos, que somos su pueblo. Ese convenio posibilitaba que nosotros fuéramos parte de su nación, que Él nos engendrara como hijos. Es por eso que el deseo de Dios era que Israel fuera la luz del mundo, la luz de todas las naciones, la nación modelo a ser medida, a ser equiparada, a ser vista, el templado con la cual, el cuadro con la cual las naciones del mundo deberían emular. De manera que esta nación especial, este especial tesoro, en otras palabras, para que me entienda, sería un ejemplo para el resto de los pueblos. Al ver la vida que ellos llevaban, al ver la operatividad, la practicidad en obedecer los mandamientos del Creador, los pueblos de la tierra se acercarían al Creador y formarán parte de entonces luego, que entonces por en esa justa medida también querrían ser parte de esa nación maravillosa que es Israel. Imagínense usted que usted sea parte de la nación modelo de Dios. Eso es lo que él trató de que todas las naciones del mundo vivieran. Ese es el patrón bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es el caso de Ruth, es el caso de Rajá la ramera también, que eran gentiles que accedieron a ser parte del pueblo de Israel. Inclusive en la línea del Mesías viene a través de ella. ¿Por qué usted cree que también dice este verso? Y por sin Dios en el mundo. ¿Por qué dice que estas personas estaban sin Dios en el mundo? Es interesante. Se dice esto aquí en este verso porque la única forma de conocer realmente a Dios es a través de su palabra. Y esta solo la tienen los judíos. Les pertenece a ellos, le fue legada a ellos la transmisión de la ley, la transmisión de la palabra de Dios. Y no debemos olvidar, mis amados, ni por ninguna circunstancia, que aquellos tiempos eran distintos a los nuestros. El único lugar donde era posible, para que usted entienda el contexto de esta escritura, escuchar la Biblia, el único lugar en el cual se podía escuchar, no es como ahora que tenemos la Biblia en todo lugar, la llevamos a donde sea, lo tenemos en nuestros aparatos electrónicos, la tenemos en la Biblia, la tenemos física, en miles de versiones. Antes no era así. El único lugar que se leía la escritura era en las sinagogas. Para usted poder escuchar la Torá, debía ir a una sinagoga. Y las sinagogas son judías. No podía usted ir como ahora a una biblioteca, a una librería y pedir una Biblia. No, debía ir a escuchar ahí cada Shabbat la lectura pública de la palabra. Note también lo que dice el verso 13, número 13, en esta segunda sesión, analizando este verso. Dice, pero ahora en el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, qué tremendo.
han sido hechos cercanos, nada más y nada menos, dice el texto, por la sangre del Mesías. En otras palabras, ahora nos está indicando esta palabra, pero ahora en el Mesías, esa palabra ahora indica un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, un nuevo estado. Evoca una nueva situación. Él dice, ustedes, ¿quiénes son estos ustedes? ¿A qué se refiere? Bueno, a los gentiles. Así como nosotros en algún tiempo estábamos sin esta verdad que estamos recibiendo hoy. Antes nosotros estábamos en el mundial, como dice un compañero, un pastor amigo nuestro, en el mundo, en el sistema del mundo, perdidos nuestros delitos y pecados, y Él nos alcanzó. De igual manera, Pablo está diciendo a esta comunidad ahí de Efesios que estas personas que antes estaban sin Dios fueron alcanzadas. Por eso él dice, ustedes que antes estaban lejos de los pactos, ustedes que estaban antes lejos de la promesa, y especifica la ciudadanía en la cual ellos deberían estar, que es Israel, no la iglesia, ya que el pueblo de Dios se llama Israel, siempre se ha llamado así, y por ende, sin Dios en el mundo. Son hechos entonces a través de esta sangre del Mesías, cercanos, han sido traídos de nuevo a su presencia, han sido traídos a los pactos, a las promesas, a Dios, y han adquirido el estatus migratorio correcto, que es ser ciudadanos del reino de Israel, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero también hijos de Abraham por medio de la fe. Gracias nada más y nada menos, bendito sea su nombre y su gran memoria, a Yeshua HaMashiach. En tiempos de Yeshua, en tiempos de Pablo, algunos fariseos y de saduceos, particularmente los discípulos de la escuela de Shammai, impedían el acercamiento de los gentiles a Dios. Este gran maestro de Israel había establecido 18 decretos que alejaban a los gentiles. Los alejaban de participar en las fiestas, los alejaban de participar de la ley de Dios, por lo que estaba establecida una barrera, un terraplén por todo aquel gentil que quisiera tener acceso a estos beneficios. Entonces continúa diciendo en el verso 14, porque Él es nuestra paz. La paz significa unir dos cosas que estaban sueltas. Implica también una reconciliación. Él está diciendo, estoy escribiendo porque para que usted entienda, gentiles, que ya Dios los reconcilió ya y ustedes son parte de todo lo que Él ha planeado. Y lo resume en una frase cuando dice que de ambos pueblos hizo uno. Esos ambos pueblos era comprendido de tanto judíos como los que no lo eran en la carne. No significaba ahora que los judíos son gentiles o viceversa, no significa eso. Como muchas veces se una conversión automática al judaísmo, no es eso, sino a las raíces bíblicas de la fe, al fundamento espiritual de la salvación, de la redención. Hacer el pueblo de Dios en el espíritu, estar en pacto con Él, estar cercano. Y eso viene a través de la sangre, el sacrificio de Yeshua, nuestro Salvador. Ya que no todos, escúchame bien, los que dicen o creen ser judíos lo son. Esto es importante. No el que le llama Señor, Señor es hijo de Dios. No el que va incluso a una sinagoga, una congregación y se congrega en un lugar. Puede llamársele que es hijo de Dios. Esto se encuentra, mis amados, en perfecta armonía con lo que Pablo mismo enseña, exponiéndolo en Romanos 11, particularmente en el libro 17, cuando nos dice esto, que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Cuando se refiere a judío, está tratando de englobar a los creyentes, a todos los que han creído, a todos los que han sido redimidos y han sido salvos. Y entonces viene el punto importante que dice, derribando la pared intermedia. Entonces, el romper la diferencia, la enemistad, él dice y continúa, por esa razón, al quitar la enemistad, yo derribo la pared intermedia. En otras palabras, no es y nunca ha sido la ley
la pared que separaba a los gentiles del pueblo de Dios, sino, mis amados, póngame atención aquí, el yugo y las cargas pesadas que habían impuesto a algunos judíos, en este caso literalmente la escuela de Shammai. Eran todas las medidas de conversión, todas aquellas tradiciones, takanot, maazín, gerezín y costumbres de hombres que enseñaban como mandamientos de Dios. En una ocasión Jesús le dijo, ustedes han invalidado el mandamiento Torah por sus tradiciones. Tome que no está denotando, no está satanizando, no está en contra de la ley, sino está en contra de las tradiciones. En otras palabras, esto era posible porque estos grupos, o específicamente el grupo de Shammai, que era una escuela de pensamiento farisea, líder en ese momento histórico, estaban en control de la doctrina bíblica, que habían, en otras palabras, habían monopolizado la fe. Por eso Yeshua les advirtió que les sería quitado el reino y se le daría a aquellos que produjeran el fruto digno de él. Es por esa razón que la misma ley invitaba a los que los extranjeros se unieran. Desde el pacto abrahámico, eso está profetizado. Desde Génesis, cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, o sea, los gentiles es la palabra ahí. Ese concepto se llama Meloagoyin. Ese concepto es explicado por Pablo en Mateo 11, en Romanos 11. Le llama la plenitud de los gentiles. Está profetizado en todos los antiguos, en el Antiguo Testamento, de que algún día las naciones de la tierra serían parte del pueblo de Dios. En otras palabras, la misma ley invitaba a que los extranjeros se unieran y formaran parte del pueblo de Dios. Desde el pasado, desde el Génesis, ese ha sido siempre el plan de Dios. Y siempre y cuando existiera, número uno, el arrepentimiento de su antiguo estilo de vida y también el abandono total de toda práctica contraria a la palabra de Dios. Y en esa justa medida en la cual ellos abandonarían todas sus prácticas paganas y también hicieran teshuvá o se arrepintieran, recibirían la adopción total por parte de la cultura, creencias y fe que provee la misma Torah. Ahora bien, el verso 15 dice, y aquí está la clave ya, todo esto para llegar aquí. Es lo que dice el verso 15, cuando dice, aboliendo en su carne las enemistades. En otras palabras, para que me entienda, existía una enemistad entre judíos y gentiles, pero no provocada por la ley en sí misma, sino por las pesadas cargas y barreras impuestas por unos cuantos, este grupo hegemónico en ese momento, que eran los takanot, que eran los gerezot, traducido como tradición de hombres, traducido como mandamiento de hombres también. Pero luego dice, es lo que ha traído confusión, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. Y esta es la parte central de este texto que ha sido tergiversada y que estamos nosotros tratando de analizar. Y es que algunos fariseos, póngame mucha atención, y saduceos, habían hecho que sus ordenanzas, o sea, mandamientos, ¿cómo yo puedo decir esto? Habían hecho de sus propias enseñanzas mandamientos. Es como que si yo dijera, bueno, hoy hay que, antes de iniciar este servicio, antes de iniciar esta enseñanza, todos tenemos que cerrar los ojos o levantar la mano. Y eso se convirtió en un mandamiento. Eso hicieron ellos. Crearon sus propias ordenanzas y la hicieron como si fueran mandamientos que el mismo Dios había dado. Como en otras palabras, que esas ordenanzas fueran la ley de Dios. Pero esas ordenanzas que estamos refiriéndonos, que pertenecían a ese grupo, tanto fariseos como saduceos, no estaban presentes en la ley de Dios. En la ley que dio Moisés, que recibió Moisés, que Dios le dio en el Sinaí, sino que era su propia ley, su propio mandamiento. Leyes humanas
que habían creado una pared intermedia de separación y enemistad entre ambos pueblos. Cuando vamos y vemos la versión King James, declara lo siguiente, dice, la ley de los mandamientos contenida en ordenanzas. En inglés es the law of commandment contained in ordinances. La ley de mandamientos contenido en ordenanzas. También la versión Dios habla hoy expone esta misma idea. Dice, lo cito, puso fin a la ley que consiste en mandatos y reglamentos, no la ley de Dios. ¿Lo puede notar? Sino la ley o las ordenanzas establecidas por estas escuelas, tanto fariseas como saduceas. Si Pablo estuviese afirmando aquí, ojo aquí, que Yeshua abolió la Torá, estaría en contra de lo que Yeshua enseñó en Mateo 5, 17 y 19, cuando dijo, yo no he venido a abrogar la ley, lo mismo que expuso en Romanos 3:31 Pablo al decir, luego por la fe invalidamos la ley. Y Pablo dice, en ninguna manera, sino que la confirmamos, sino que confirmamos, establecemos, en otras palabras, la ley. En otras palabras, la fe en creer en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, por el perdón de los pecados, por gracias hemos sido salvos, por medio de la fe, no invalida la observancia de la ley. Eso es lo que está diciendo Romanos 3:31. Por lo tanto, entendiendo esto, que eran ordenanzas que estas escuelas habían establecido como ley, por tanto, podemos decir que estos gerezot, como se llaman, estos takanot, y también algunos mazín de los rabinos, obras que hacían ellos, que eran tipificadas como ley, la habían establecido como legislación hebrea. Esto es un error total. Ahí está el malinterpretar, creyendo entonces que la Biblia está diciendo ahí en Efesios que es la ley de Dios, en lugar que lo que está diciendo realmente eran los mandamientos de esas personas, las ordenanzas que habían ellos convertido en mandamientos. En otras palabras, notemos esto. La palabra expresados aquí no existe en el griego, es una añadidura también. Esto es que no tiene contrapartida. Y el vocablo que sigue es en, que algunas veces se traduce como entre en unas versiones. Cambiando así entonces la traducción al español realizada por la Reina Valera, es por eso que debemos retomar el versículo y volvamos a leerlo correctamente. Mire qué dice. Dice, aboliendo la carne y las enemistades de la ley de los mandamientos, entre las ordenanzas, es decir, la palabra utilizada aquí en ordenanza, inclusive es la palabra, no es la palabra Torah o nomos en griego, sino la palabra dogma. Puede notarlo aquí, ya le da la verdad, la traducción correcta, la verdad precisa. No está hablando de la ley, está hablando de los dogmas, los domazín, que eran mandamientos de hombres. Por eso dice, continúa diciendo, para crear en sí mismos, en la persona del Mesías, un solo y renovado, la palabra no es nuevo, también es una traducción nefasta, renovado, del griego kainos, y no nuevo en tiempo, que si dijera, o que si tradujera o se entendiera como nuevo en tiempo, usaría una palabra griega que es neos, pero ahí no usa neos, usa kainos. Entonces es un hombre renovado. Entonces la renovación de ese hombre fue creado en Yeshua mismo. ¿Haciendo qué? ¿Qué hizo él? Abolió la enemistad. ¿Cuál era la enemistad? Los dogmas. La enemistad eran los mandamientos de hombres. Lo que este grupo de personas había creado paralelamente a la ley de Dios, que no era ley de Dios, sino sus propios entendimientos y sus propias iniciativas. Es por eso que él termina diciendo, para crear en sí mismo, es interesante aquí, en sí mismo de los dos, o sea, entre judíos y gentiles, ya no hay diferencia entre ellos. Un hombre renovado, haciendo la paz. Entonces, debemos entender que está hablando de una confrontación entre dos pueblos.
Uno Israel, que tiene la Torá, que tiene la ley, que siempre ha obedecido los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Y por otro lado está el mundo gentil, que en este caso, por ser gentil, su condición es que no tienen al Mesías, no están incluidos en los convenios, no tienen promesa, no tienen Dios, sino que tienen dogmas, mandamientos propios, entendimientos e ideas propias. Usted ve lo mismo que cuando usted estaba fuera de la fe, que usted tenía sus ideas. Y lamentable también decirlo, y discúlpeme, que mucha gente todavía está en las raíces hebreas, está en la fe, y todavía tiene sus ideas, su propia idea, y no cambia. A eso me refiero. Venir a ser parte del cuerpo del Mesías es venir a cambiar nuestras ideas, nuestros entendimientos y poder sustituirlos por los pensamientos de Dios, por la palabra. De manera que Cristo, el Mesías, no solo creó un pueblo nuevo, sino que renovó al hombre en su entendimiento, dándole una identidad que ya tenía, renovándolo mediante su espíritu, y al gentil injertándolo contra naturaleza en un pueblo que Dios le plació tomarlo para sí. Este es el escenario aquí. Y esto también concomitantemente echar abajo la creencia de un sector judío mesiánico que cree que la ley es exclusivista y se vanaglorean que ellos sí deben guardar la Torá y que para los gentiles no tiene el caso de que guarden Torá, y eso es un error garrafal. Es una tendencia que existe dentro de las raíces hebreas. Ese factor, o ese sector dentro de las raíces hebreas que visita las congregaciones cristianas le inquieta, y después con soberbia les advierten que la Torá no es para ellos, que tienen recelo de ver gente que porte kippah, que porte zikzí, y se enoja al darse cuenta que no son judíos naturales. Es por eso que la iglesia, el cristianismo, lo tengo que decir, discúlpeme, agoniza. Hay que darle oxígeno, hay que darle un choque eléctrico. ¿Por qué? Porque está agonizando. Lo está haciendo agonizar hombres que retienen la verdad de Dios y que se inflan de orgullo al verse superiores en conocimiento que otros. Y por eso manipulan a las personas. Quiero ir concluyendo este verso y poder entrar en otro, a ver si tenemos tiempo. Y es que él continúa diciendo y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. En otras palabras, escúcheme muy bien, la cruz es el instrumento de reconciliación. Escuche bien, déjame yo arreglar un poco más aquí. La cruz es el elemento que reconcilia con Dios para ambos pueblos, ya que tanto judíos nacionales, nacidos de Abraham y Jacob, de la línea naturales, y gentiles, sin excepción, que es un ser enfático, necesitan el sacrificio de Yeshua. Es necesario el sacrificio de Yeshua, señores. Y también la cruz es el medio de reconciliación entre ambos pueblos para ahora ser un solo pueblo. Y de esa manera poder destruir las enemistades generadas por estos reglamentos, estos dogmas, estos mandamientos de hombres. Y de esta forma se amplía aún más nuestro entendimiento de la gloriosa obra que hizo Yeshua HaMashiach, bendito sea su nombre, en la cruz. Es por eso que el verso 17 continúa diciéndonos, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, le anunció el evangelio, y a los que estaban cerca también. ¿Vio? Que a ambos pueblos se les predicó el evangelio, no solamente a los gentiles, a los judíos también, primeramente.
El evangelio, es decir, ¿a qué me refiero cuando digo evangelio? El evangelio es decir, la unión de ambos pueblos. Ahora los gentiles que estaban lejos tienen acceso al pacto, a la herencia, a las promesas, sin la realización de un proceso complejo, muy fuerte, muy riguroso, muy amplio de conversión al judaísmo. Gracias al sacrificio de Yeshua en la cruz y a los israelitas, para que me entienda, que estaban cerca de esta nueva forma de conversión y la apertura del reino a todos, sin acepción de personas. Esto lo fue comprendiendo Pedro poco a poco cuando usted estudia su vida y nos lo revela muy claramente. Le invito a leer Hechos 10, 34 y 36. Ahí lo explica claramente. Aquí hay una necesidad de ambos pueblos, de lo que está tratando de decir, que ambos pueblos necesitaban el sacrificio, acceder al reino a través de la cruz. El verso 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ¿vio? Tanto judíos nacionales o como ex gentiles convertidos en Israel, siendo parte del pueblo de Dios, tenemos el mismo derecho de acceder al Espíritu. En otras palabras, Yeshua, a través de su muerte y el traspasarnos su justicia a todos nosotros y redimirnos, se constituyó en el único camino de acceso al Padre. Es por eso que el verso 19 nos dice, y aquí concluimos este análisis muy exhaustivo para que usted lo tenga bien claro. Nos dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, ya ustedes no son extraños, ya ustedes no son extranjeros, sino que ustedes son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En otras palabras, ya no somos nosotros que venimos del mundo, de las naciones, que éramos gentiles anteriormente, que ya no somos extranjeros. Ya nuestro estatus migratorio es correcto, es legal. Somos parte de Israel en el espíritu. Ya no debemos ver la ley como algo aparte, como algo ajeno a nosotros. Al contrario, no nos debemos percibir tampoco como extraños aquí. Alguien que no forma parte de la tierra, un forastero, o dicho coloquialmente, un arrimado. Voy a decirlo de otra manera, un ciudadano de segunda clase. Nosotros no somos los que venimos de las naciones, que nos hemos convertido al Elohim de Abraham y Jacob. No somos ciudadanos de segunda clase de Israel. No, somos y tenemos el mismo estatus, espiritualmente hablando, de un judío nacido en Israel, bajo la ciudadanía de Israel. Somos lo mismo. Por tanto, tenemos los mismos derechos. Tenemos las mismas promesas, el mismo pacto. Somos conciudadanos, dice. Es decir, compartimos la misma ciudadanía. Esto es una gran noticia. ¿Cuál es la ciudadanía? Él la llama la de los santos, la de las personas santificadas, apartadas para una función específica que Dios nos dio. Somos apartados, la de los apartados, la de los consagrados a Dios. Hermoso es esto. Ya ustedes son consagrados a Dios. Todo lo que Yeshua hizo es para consagrarnos, en otras palabras. Esta empresa de la cruz produjo que usted fuera apartado, que usted fuera sellado con el espíritu, las arras, con la certificación de que usted le pertenece a él. Es por eso que, como consagrados, notamos que aquellos judíos que aman a Dios, y Dios le dijo a Israel que ellos serían una nación santa, un pueblo apartado y un pueblo especial, diferente a los demás. Y así nos incluyó a nosotros también, nos dio la misma función. Y por lo tanto, ellos serían parte, o sea, nosotros gentiles, seríamos parte de la nación de Israel. Este es lo que enseña este verso. No tiene que ver con abolir la interpretación tradicional, como he dicho. Permítame yo entonces
poder también, brevemente, voy a ver si me da tiempo, habrá que me dé tiempo. Déjame un oportunidad, si me paso de tiempo, excúseme, porque yo quiero analizar otro verso. Este es el primero. Quiero analizar otro verso. Y es cuando Pablo dice, en el libro de Corintios, exactamente Primera de Corintios, verso, un minutito, estoy buscando mis notas, que no la, ok, ya la tengo. Primera de Corintios 9, para que lo lea conmigo. 20-21. Deme un momento más, deme algunos minutos, 15 minutos más. Todavía estamos a tiempo, pero quiero que usted tenga hambre para conocer estas cosas. Esto es lo que hemos propuesto. Vamos a analizar los versos para tener una certeza. Vamos a examinar lo que creemos, a ver si es verdad, lo que nos enseñan y lo que realmente existe. ¿Se ha entendido correctamente? Esta es la esencia de estas clases. Primera de Corintios 9, 20, 21 dice, me he hecho a los judíos como judíos. Ponga atención. Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, está entre paréntesis esto, como sujeto a la ley. Óigame el juego de palabras que él usa aquí. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Aquí esto parece aquí que él está diciendo que él no guarda Torah. Pero ¿será cierto esto? Vamos a ver qué dice. Luego continúa el verso diciendo, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías, para ganar a los que están sin la ley. ¿Cuál es la interpretación tradicional de esto? Esto parece un trabalengua, esto parece una pieza difícil de entender, y es cierto. Es difícil porque aquí hay un juego de palabras que si yo no le doy el sentido correcto, me puedo perder como ha hecho mucha gente. Es por eso que han entendido tradicionalmente este texto en los círculos religiosos, en el cristianismo. Se ha enseñado que Pablo ya no se encuentra obedeciendo la ley. Eso es lo que han dicho. Que Pablo no está obedeciendo la ley, que él está diciendo que él no obedece la ley, ya que ahora la gracia de Jesucristo, de Yeshua, lo ha librado de ella. Eso es lo que la gente entiende que está diciendo aquí, pero será cierto. Vamos a ver cuál es el entendimiento que proponemos nosotros. Yo creo que el contexto nos lo va a enseñar. El verdadero entendimiento es el siguiente. Es que Pablo no abandonó la ley. Eso no es lo que está diciendo ahí, como comúnmente se piensa. Después de su encuentro personal con Yeshua, ¿se acuerda usted cuando camino a Damasco se le revela a Yeshua? En otras palabras, aquí simplemente está contextualizando su vida para ganar a más personas para el Mesías. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora vamos a comentar esto, vamos a profundizar, vamos a ponernos atención, pónganme mucha atención, no se me desconecte y concéntrese aquí, que vamos a comentar esto. Estos versos son muy difíciles de entender, pero vamos a tratar de dar nuestra opinión. Mire, ya sabemos que no está hablando de que él no guardó Torah, le está haciendo una contextualización para poder agacir, está explicando algo para tratar de ganar personas. No está diciendo que ya la ley no la guarda, porque violaría todo lo que él hizo luego de que dijo estas palabras. Y lo que hizo antes, guardó Torah, se circuncidó a alguien, hizo un voto nazareo, y celebró Pesach, celebró la fiesta de Yom Kippur, celebró Pentecostés. Entonces era crónico, violando sus propias creencias, diciendo estas palabras. Entonces hay que buscar el contexto, hay que buscarle la vuelta, a ver qué es lo que dice. Estos versos tenemos diversas interpretaciones, eso es cierto, pero que en una forma u otra nos llevan a la conclusión de que Pablo no estaba apostatando de la ley. La primera interpretación nos dice que ahora el creyente, siendo Pablo el ejemplo, efectivamente ya no se encuentra bajo la ley, sino en la ley, es lo que está diciendo. Ya yo no estoy bajo la ley, y eso lo explicamos la clase pasada. Yo quiero que usted vaya a la clase pasada y busque qué significa bajo la ley. Ahora bien, él dice, yo no estoy bajo la ley, sino que yo estoy en la ley, que es otra cosa. Vamos a explicar esto, que es lo que me quiero decir.
Por eso él dice, nótelo, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Tú ves, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Tú ves que la palabra sujetos, sujeto, por ejemplo, aparece aquí 4 veces. Sujetos 2 veces en plural y sujeto 2 veces, 4. Ahora dice en el 21, a los que están sin ley, ¿vio? Como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, ¿vio? Ahí lo dice. Él mismo dice que él no está sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces aquí usa la palabra sin ley 2 veces, enfatizando, y en este caso la usa de manera negativa, dice sin la ley. Si yo estuviera sin la ley, o sea, está diciendo que él está en la ley. Ahora bien, vamos a ver. He puesto deliberadamente aquí el énfasis en estas palabras que dice el texto. La voy a citar nuevamente para que la tengan clara. Sujeto la dice 2 veces. Sujeto en singular 2 veces. Sin ley 2 veces. Y luego una vez, sino bajo la ley de Cristo. Ve, 7 puntos que he resaltado y quiero enfatizar. Y es bueno explicar el papel de la ley ya cuando alguien es creyente o en el cristiano, ¿sí? Porque esto ha sido tergiversado por el cristianismo. Las 4 veces que se traduce sujeto aquí, se utiliza aquí en el griego una preposición en el griego llamada upo, que significa algo que está debajo. Significa estar debajo de algo. El estar sujeto es estar debajo de algo. Hay algo que está sobre ti. Con esto, Pablo deja claro que no está bajo la ley. Debemos destacar que la posición de todo hijo de Dios es bajo la gracia. Regresando a 1 Corintios 9:21, nos encontramos entonces con los énfasis que he dicho, que las palabras sin ley en el griego es una palabra compuesta de a, que es una preposición negativa, y nomos, que se traduce como ley. Entonces, está diciendo que está sin ley aquí, sin ley, sin Torah. Esto es, a los que están anomos, a los que están sin ley, como si estuvieran anomos sin ley. De manera que el apóstol Pablo dice, como si yo estuviera, ¿viste? Como si yo estuviera, o sea, está diciendo supuestamente, no que es real. ¿Qué quiere decir él? ¿Qué está tratando de decirnos el apóstol Pablo cuando dice eso? Póngame mucha atención, esto es importante. Que si tiene una ley, que si Pablo tiene una ley, ¿está bajo la ley o está en la ley? Esa es la pregunta. ¿Está bajo la ley o en la ley? Continuaremos leyendo. Mire qué dice, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Con esta última palabra, entonces, que él concluye su mensaje, cabe hacer otra aclaración, que el vocablo utilizado para traducir la palabra bajo no es upo, sino que es una preposición que es en. ¿Qué significa en aquí? Literalmente significa en o dentro, dentro, dentro de. Entonces, volviendo entonces a leerlo, utilizando el significado correcto del griego, el texto debería decir así: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley del Mesías. De manera que no estamos bajo la ley, sino en la ley. Ahora la pregunta es, luego de oír esto,
¿Cómo es que Pablo hace esta declaración? Simplemente, escúcheme, Pablo está diciendo esta declaración porque no hay ley que le persiga. Él no ha transgredido la ley de Dios para que la ley le persiga, porque la única manera de estar bajo la ley es cuando ella te persigue porque tú la violaste. Sino que él ha sido, en otras palabras, justificado de la ley por medio de la fe en Jesús. Y ahora es llamado justo porque todo el que ha sido justificado es un justo, siendo así coheredero juntamente con Yeshua, con Jesucristo, de toda herencia del Padre. Y ya el peso de la ley, o sea, el violarla, no le persigue. Usted no ve que este mismo concepto se utiliza en la justicia. Cuando alguien transgrede la constitución de una nación y lo agarran y lo juzgan y le hacen un debido proceso y lo hayan culpable, le utilizan esa frase: todo el peso de la ley ha recaído sobre ese transgresor. Sí, porque la ley solamente te perseguirá cuando tú la violas. Es cuando tú transgredes la ley correctamente. Cuando tú transgredes la ley, ella te exige la justicia. En otras palabras, ya el peso de la ley no le persigue, en otras palabras. Es decir, no está bajo la ley, sino que está en la ley. Está entonces bajo la gracia. ¿Vio? Estar en la ley es estar bajo la gracia. Muchas veces pensamos que Pablo está haciendo una sumisión personal únicamente a la ley de Cristo. Pero atención, Yeshua y el Padre son uno. Jesús no habló nada por su propia cuenta. Pablo dice que no está sin la ley de Dios aquí claramente, sin la Torá, sin los 613 mandamientos. E incluye, diciendo literalmente aquí, que está en la ley de Cristo. La pregunta mía, ¿son diferentes? No. La ley de la Torá y la ley de Cristo es la misma. ¿Por qué entonces hace una diferencia? Esto es una buena pregunta. ¿Por qué se hace una diferencia? Porque él llama la ley de Cristo, la interpretación, o sea, la halajá de Yeshua, o a la halajá, la explicación que Yeshua le está dando a la ley de Dios, que es la que ahora él está siguiendo. En otras palabras, él está siguiendo las enseñanzas de su rab, de su maestro, de su rabino, interpretando que la palabra de él. No, Yeshua interpretó la ley. Entonces él se somete a la enseñanza, a la halajá, como es conocido, o a la interpretación de su rabino. Quizá uno de ustedes pudiera estar pensando en este momento que esto resulta muy lógico, pero a la vez demasiado descabellado, debido, por supuesto, a la herencia doctrinal que no ha llegado, pero prueba una vez más, delante de todos ustedes, que esto que estamos nosotros enseñando es una evidencia que debe resaltar contundentemente. ¿Y cuál es esa evidencia? Que al acudir a las traducciones al español de la Torá, no tenemos que saber griego tampoco, ni hebreo para entender la Biblia. Solo lo que usted tiene que tratar de consultar. Primero, un consejo para todos ustedes. Varias traducciones. Para usted poder llegar a una conclusión de un verso, usted no use una sola traducción, porque las traducciones son muy difíciles. Siempre se le digo, traducir un verso es difícil. Ahora, usted tiene que buscar muchas traducciones. Yo tengo aquí 100 Biblias diferentes en mi dispositivo electrónico. Toda la Biblia está aquí. Pero aparte de eso, usted debe buscar una concordancia. Aparte de eso, usted tiene que tener también un diccionario para poder entender las palabras en su contexto correcto. Ahora bien, mire aquí. Vamos a ver algunas traducciones. La Reina Valera 110, del 1919 dice, recitando 1 Corintios 9, dice, a los que son sin ley, dice, como yo si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios. ¿Qué dice? Él está diciendo que él no está sin ley, más en la ley del Mesías. Eso dice la Reina Valera 1909, para ganar a los que estaban sin ley.
La Reina Valera actualizada del mismo verso dice, a los que están sin ley me hice como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley del Mesías, que es la misma ley. ¿A qué pensamiento? ¿Cómo puede alguien pensar que la ley de Dios es contraria a la ley del Mesías? Es la misma ley. Y dice, a fin de ganar a los que están bajo la ley. El Hijo de Dios no está bajo la ley. Usted no está bajo la ley, ya que la ley siempre, cuando usted está bajo de ella, bajo la ley, es que ella le está persiguiendo porque usted la violó. No, nosotros los hijos de Dios estamos en la ley. Y el inconverso es contrario. El inconverso sí está al margen de la ley. El inconverso sí está siendo señalado por la ley que la violó. Y a eso que se refiere Pablo cuando va bajo la ley. Si para todos los creyentes nos queda claro que Jesús vino a pagar lo demandado por la ley, ya que la ley pedía la muerte del transgresor, y él muere, por lo tanto, todos los hombres que han sido justificados delante de Dios están fuera de la ley de Dios, o al margen de la ley, o bajo la ley, según sea el término que nos ayuda a comprender esta verdad. Entonces, la interrogante que queda es que si ya pagó, ya la pagó. Eso nos da el derecho de justificarnos y decir que ahora estamos bajo la gracia y omitir la ley. No. ¿Tenemos la potestad de tomar unos mandamientos y otros no? No. Usted no tiene que ser selectivo. Son todos. Un buen ejemplo de esto son los 10 mandamientos. Si una persona tiene la por tradición el adorar imágenes y el creyente inmediatamente le reprueba, le dice eso es incorrecto, los ídolos no están permitidos, y utiliza los 10 mandamientos para desaprobar su acción y le dice, ¿qué acaso no has visto lo que dice la Biblia en Éxodo 20? ¿No ves que hasta los 10 mandamientos está que no adores imagen? Entonces el creyente se molesta por cuanto ve tan claro que se prohíbe el adorar a las imágenes. La tendencia es que se molesta cuando interpretan algo que está muy claro en la palabra y aún así dicen, es que en realidad, la gente se excusa siempre, es que en realidad nosotros no adoramos imágenes. Y dicen, solo la veneramos. ¿Ha escuchado personas que dicen eso? Que yo no adoro ídolos, yo los venero. Cambian el adorar a ídolos por el venerar. Y esto es irresistible para el creyente. Y les parece tan absurda su interpretación. Y se dice por sus adentros, qué mal interpretan la Biblia. No le viene a la mente eso, qué mal interpretan la Biblia. No están viendo bien esto. No lo puedo creer, dice. No lo creo, no lo puedo creer. Está tan claro en la Biblia y no lo pueden ver. Y tú dices, ¿cómo es que no pueden ver eso? Pero, ¿qué pasa con un creyente? ¿Qué pasa con un cristiano? ¿Qué pasa con alguien que es un discípulo? Ellos dicen, los 10 mandamientos, hay 9 mandamientos, los 10 que están vigentes. Y hay uno que no, el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es guardar Shabbat. Y la paradoja aquí es que hace exactamente lo mismo que el católico. ¿Qué hace el católico? Que interpreta completamente, arteramente, cometiendo el mismo error. ¿Cuál es el mismo error? Justificarse que la ordenanza es guardar un día, cambiando el día de Dios, el día que Él bendijo y santificó, que es el Shabbat, por otro día que no está en ningún lado. Entonces lo cambia por domingo, pero reflexiona por un momento, si uno cambia en el término venerar
por el adorar, él hace exactamente lo mismo. Cambia el Shabbat por el domingo, el sábado por el domingo, o lo que es lo mismo, el día del Señor por el día de Dios, por el día del Dios Sol, que es Sunday. Domingo es Sunday, el día del sol. A manera de concluir entonces este entendimiento de este verso, permítame decirle que lo más importante aquí es resaltar es que la ley de Dios y la ley del Mesías son la misma. Si no, estaríamos hablando de una contradicción. Pablo no era un libertino anarquista, no era una persona liberal, anárquica. Él sabía que donde no hay ley, no puede haber orden. No puede haber orden. Y donde no hay orden, no puede estar Dios, ya que Él es el Dios que nos ordena y nos enseña en la Biblia, que Él es el Dios de orden. ¿Lo puede ver? En otra posible interpretación, debemos destacar algunas expresiones del apóstol. Pongan atención. Él dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A partir de esto, muchos piensan, se les viene a la mente, que Pablo se había convertido en judío, de judío a cristiano. Óigame bien, mucha gente piensa que a través de esta declaración, ellos han pensado que Pablo está diciendo que él cambió de ser judío a ser cristiano y que simplemente cuando estaba con judíos aparentaba ser como ellos y que cuando estaba con gentiles, como si fuera un gentil, él se comportaba. Si creemos que Pablo simplemente se camuflajeaba, en otras palabras, le daba el avión según fuera el lugar o la ocasión, no tendríamos, mis amados, credibilidad de sus palabras. Se estaría contradiciendo todo lo que él le enseñó. Pero entonces, como podemos entender lo que él mismo dijo en Gálatas 1:10, él dijo, anótelo, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. O más adelante en el capítulo 11, él dice, en ese mismo libro de Gálatas 1, nos dice, sean imitadores de mí como yo del Mesías. Es por eso que no debemos olvidar el propósito de compartir nuestra fe, que es la salvación de una persona. Esto es lo más importante. La redención personal de alguien es la meta de lo que hacemos. De manera que lo que Pablo está queriendo mostrar es que él se ponía en lugar de las personas a las que le predicaba. En otras palabras, él empatizaba con ellos. Él comprendía su situación, tomaba en cuenta el contexto del que venían. Él intentaba, en otras palabras, lo que está tratando de decirnos, que al máximo conocer la situación en la que se encontraban, el contexto social, cultural, para poder compartirles mejor, que es contextualizar su prédica. El objetivo de esta porción bíblica es enseñarnos a que nosotros debemos entender cómo la gente vive, cómo la gente es, para nosotros poder compartir a los niños en las calles. No significa en las calles para ser como ellos. No. Así, a su nivel, un tratado de teología, tú no lo llevarás a estudiar Torá profunda para que ellos se conviertan, o utilizarías palabras complejas, sino que utilizarías un lenguaje sencillo, un lenguaje simple, que tú le estás compartiendo. Y si es un estudiante universitario, vas al nivel de él. Si es un empresario, vas al nivel de él también. Todo depende del contexto. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Es tratar de conectar la Biblia, la Torá,
bajo el contexto de las personas. Lo que Pablo quiere expresar es que él a los judíos les habla en sus términos, en otras palabras, y de acuerdo a lo que conocían, y a los débiles, porque utiliza esta palabra en el verso 22, en el mismo verso, de otra forma. Lo que cambiaba en él era la manera, la forma de dar el mensaje, no su persona, no su obediencia a la palabra de Dios, a la Torá, mucho menos su creencia, su convicción y su fe. Es por eso que aquí hay dos declaraciones importantes que debemos tomar en cuenta, que de no ser interpretadas correctamente, como ha pasado, deben ser tomadas como contradicciones. Por un lado, Pablo dice no estar bajo la ley, sujeto a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice. Y después dice que si está, que si está sujeto a la ley, no estando yo sin la ley del Mesías. Esta aparente contradicción se aclara comprendiendo que Pablo no se refiere a la primera ley como la ley de Dios, la Torá. Ojo aquí, la primera ley aquí mencionada no es la Torá, sino la ley a la que los judíos, que es precisamente a lo que se refiere, habían hecho sus prácticas, sus normas y sus tradiciones subordinadas. Estos conceptos los he mencionado varias veces en la clase pasada y estos conceptos se llaman Geresot, Takanot y Mijaín. Tres conceptos. Y también hay otro concepto también que puedo añadir, que lo he enseñado en mis charlas, se llaman Maazí, que son obras de los rabinos, acciones de rabinos, que se convierten en leyes, que muchas veces se traduce, como he dicho, como tradiciones. Se traduce también como mandamientos de hombre. O sea, Pablo, ni Yeshua, ni Pedro, ni ninguno de los creyentes en el Mesías, ninguno, ni el Mesías, habló en contra de la ley en ningún momento. Lo que ellos estaban en contra era de este sistema paralelo, de los Geresot, de los Takanot, los Mijaín. Por ejemplo, para que me entienda, el mandamiento de Éxodo 34:26 expresa, dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Ellos con tal de respetar, o sea, los judíos y no transgredir el mandamiento, ¿qué hicieron ellos? Los judíos lo que hicieron fue que establecieron cercas de protección. Este concepto de tener una cerca de protección se llama takanot. A este mandamiento le pusieron una cerca diciendo que no se debería mezclar lácteo con carne. Ahora, note bien, la intención es muy buena, pero se convierte, como explicamos en el verso anterior, una pared intermedia de separación. Esto separa a una persona que, como nosotros, que venimos de las naciones del mundo y que estamos ahora viviendo esta fe, crea una barrera que para que pueda haber una unidad, como explicamos en el verso anterior, que Yeshua rompió la pared intermedia de esos mandamientos de hombres que habían establecido estos cercos, él lo quitó y permitió que todos fuéramos un solo pueblo. Entonces, aquí hay una buena intención, pero crea entonces una barrera, olvidando el amor y el propósito de alcanzar a otros. Eso fue lo que hizo Shammai en el primer siglo, que estableció 18 decretos para no para alejar a los judíos, a los gentiles de no entrar en el reino de Dios. Y eso alejó al pueblo. Esas son las paredes intermedias que se ven. Otro ejemplo de esto sería también el mandamiento de comer solo alimentos permitidos, que se le llama alimentos kosher. Ellos, para evitar transgredir el mandamiento, le pusieron también un cerco. Y enseñaron desde el tiempo del primer siglo que el cerco era que ellos no debían ir a una casa de un gentil, que ellos no deberían entrar a la casa de un gentil. Por ello, el asombro de la orden dada a Pedro
en Hechos 10:11, en su encuentro con el centurión, que vamos a explicar también en próximas clases. Esto era con el fin de evitar la posibilidad de que esa persona les ofreciera algo no permitido, porque el judío no está permitido que coma alimentos que Dios prohibió. Entonces ellos hicieron este cerco. No vayan a la casa de los gentiles, porque si hubiera a la casa de los gentiles, seguro te iban a invitar a comer mono, a comer cerdo, a comer murciélago, que eso está prohibido. Entonces sería una violación a los mandamientos. Y también tenemos que tener también que rechazarlo también. Imagínate, si tú no vas a irlo, no lo vas a rechazar, no lo vas a hacer sentir mal. Bueno, eso me ha pasado a mí muchas veces en mi vida. Yo desde hace mucho tiempo no como comida prohibida. Y que cuando yo tengo alguna comida con mi padre, con mi madre, me invita a comer a la casa. Y yo he tenido que decirle, yo no como eso. Discúlpame, me pesa mucho rechazarla. A mi madre, no, yo no como cerdo. ¿Me entendió? Por eso los judíos, estos sabios, establecieron esta cerca. Ahora, esto es una barrera. De manera que el amor entonces no es dispensado a ellos. Ahora bien, también Pablo, por amor a ellos, estaba guardando todas estas ordenanzas siempre y cuando no transgredieran o violaran el espíritu de la ley, a la cual ya vimos que él estaba sujeto. Él estaba diciendo, no estoy sujeto a la ley, o sea, las leyes hechas por los hombres. No estoy sujeto a las ordenanzas que los rabinos han creado como cerco. No, yo estoy sujeto a los mandamientos de Dios. Yo guardo la Torá, a la ley del Mesías. Eso es lo que está diciendo. El compromiso de Pablo entonces era que él continuaba obedeciendo la ley de Dios y Yeshua como el Mesías, comparando la ley de Dios con la ley del Mesías, que es la misma. Así que yo voy a dejarlo hasta aquí. Espero que usted haya comprendido estos versos interesantísimos. Qué apasionados de poder nosotros entender estas cosas. Qué bendición poder nosotros comprender claramente lo que la Biblia dice. Así que le invito el próximo lunes que esté con nosotros. Continuaremos esta serie viendo otros versos interesantísimos que son mal comprendidos por el cristianismo. Así que espero que este día sea de gran bendición, que continúe siendo una gran noche, que el Señor les bendiga y nos encontraremos en otra nueva oportunidad el próximo lunes en esta serie. Así que un abrazo a todos. Shalom, shalom, mis amados.